¿Cómo están ustedes? Es un placer para mí dirigirme a tan selecto auditorio y platicar un poco como una especie de conferencia, planteamiento inicial para una discusión que ustedes pueden llevar a cabo entre ustedes o conmigo mismo si hubiera esta posibilidad. Sobre la Universidad Pública Latinoamericana. Hay varios aspectos que interesa tocar en este terreno. El primero sería la cuestión del cambio de siglo. Hay un cambio de siglo. ¿Qué tanto afectó esto a las universidades en general y en particular a la Universidad Latinoamericana? Esa afectación se dio en términos de la universidad como productora y divulgadora de conocimiento. Se dio en términos de distanciamiento entre la universidad y el entorno social. Es decir, hay varias cuestiones que parecen importantes para hacer esta discusión. También la cuestión del fundamentalismo de mercado, en qué manera la universidad entró en esta etapa neoliberal de globalización, también en esta corriente muy fuerte que se generó en distintos países. Y finalmente, preguntarnos, sería la parte final de esta clase, el preguntarnos sobre la refundación de la universidad pública. ¿Se necesita? ¿Por qué se necesita? ¿Cuáles serían los principales rubros que habría que impulsar o las bases mínimas por las cuales habría que avanzar por este proceso? Esta sería como la temática de lo que ya señalaba como la clase que tendríamos el día de hoy. Y comenzaría haciendo primero que nada una acotación. Hay la posibilidad de entender todos y cada uno de estos aspectos como si la universidad, incluso solo la universidad pública, fuera uniforme. Y no es así. Hay una enorme variedad ya de universidades no solo en el mundo y en América Latina, sino también en nuestro país. Tenemos, de hecho, alrededor de 5,000 instituciones de educación superior en México. 3,000 y fracción son privadas y una cifra cercana a los 2,000 son públicas. Y entre las privadas y públicas hay enormes diferencias. Una cosa son, por ejemplo, las instalaciones o los planteles del Tecnológico de Monterrey. Otra muy distinta son las instalaciones y el enfoque y la idea misma de universidad que tiene los campus o las sedes de la Universidad Iberoamericana, también privada. La Universidad del Valle de México tiene también distintos planteles, pero allí es un poco más uniforme pues esta idea. Entonces, en el caso de las públicas encontramos todavía diferencias mucho más profundas. Hablar, por ejemplo, de las universidades tecnológicas es hablar de todo un mundo de distancia respecto de las universidades públicas autónomas y en general también de las universidades o más bien instituciones de educación superior públicas, como son los tecnológicos regionales, como es el mismo Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, parece ser que hay una tendencia muy fuerte a seguir añadiendo distintos modelos dentro de este campo que de manera muy amplia definimos como educación superior pública. Están ahora las universidades del bienestar, que es otro tipo muy distinto de institución superior. Están también universidades como la Universidad Comunal del Estado de Oaxaca, que es también otro planteamiento muy, muy diferente. La Uniterra también es otra modalidad de universidad que se aparta, digamos, de la idea de un solo prototipo de universidad pública. Entonces, esta enorme diferenciación, que responde también a una enorme diferenciación social, pues impacta de manera muy directa y muy clara en todos estos aspectos, ¿no? Es decir, hay instituciones que ni siquiera existían con el cambio de siglo
Y entonces pues es difícil plantear que hubo un impacto ahí en términos de el efecto que hubiera podido tener el cambio de siglo. Ahora también habría que decir que el cambio de siglo en sí mismo no es automático, o sea, que dadas las 12 de la noche del 31 de diciembre del 1999, ya en el 2000, en el primer minuto del 2000 ya estamos en otra panorámica de la educación superior. Y además está el problema de que hay toda una discusión respecto de si el siglo XXI comienza en el 2001 minuto o comienza en el 2010. También, cuando hablamos de la expresión que tienen estos cambios o estas problemáticas que se generan con el cambio de siglo, pues decir que es igual en toda América Latina es muy aventurado. Pero bueno, ¿qué cambios podemos distinguir en este paso, visto de manera muy general, no así con toda exactitud del siglo XXI, sino en términos más generales de que pues, transcurre un cambio de fecha, pero también es un avance interesante en lo que ocurre en la educación superior. Vamos a tomar como referencia, digamos, las universidades autónomas más conocidas, no necesariamente las mejores, o las más adecuadas para el país, o las que deberíamos de preferir, como la UNAM, la UAM, el Politécnico, por razones de que estando en convivencia más cercana con ellas, pues tiene uno un poco más de conocimiento. Otras instituciones conoce uno aspectos centrales de ellas, pero no tiene esta convivencia con los detalles diarios que caracterizan a estas instituciones. Entonces, el cambio de siglo significó, por ejemplo, tomemos el caso de la UNAM, el paso de 1999 al 2000, o sea, cabalgando entre un siglo y otro, se da uno de los movimientos más fuertes, profundos, duraderos que se han visto en la educación superior en todo un siglo. El que la Universidad Nacional Autónoma de México esté paralizada durante 9 meses, pues no ocurrió ni siquiera cuando la crisis de 1933, los problemas de 1934, y por crisis de 33 me refiero al hecho de que repentinamente es tal el enfrentamiento entre los estudiantes y el gobierno, el Estado, pues, en ese año, que la Universidad Nacional Autónoma de México deja de ser nacional, deja de ser una universidad como portaestandarte de lo que es la educación superior en el país, y se da una especie de abandono por parte del gobierno con el secretario de Educación, Narciso Basols, a la cabeza. Se da un abandono de lo que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Se le quita el subsidio, se le cambia, es decir, se le quita el nombre de nacional, y prácticamente se les dice, pues su alternativa ya como institución es ser una institución privada, nada menos que el Estado, hablando con la Universidad Nacional, en este paso de transición de la Revolución Mexicana a un periodo pues menos militar, porque hasta Lázaro Cárdenas tenemos que, bueno, con Lázaro Cárdenas, con Ávila Camacho, tenemos todavía generales que están encabezando los gobiernos de esa época. Entonces, ni siquiera en esa época se dio un conflicto de la duración y de la profundidad que tuvo el de 1999-2000, en el caso de la UNAM, ya en la Ciudad de México. Y pues esto significó un parteaguas no solo en el sentido de que se use tanta violencia para terminar con ese conflicto,
se apresa a 1 millar de estudiantes. A muchos de ellos se les abren procedimientos, se les enjuicia procedimientos penales, y estudiantes y mujeres y hombres están recluidos durante meses, pues en espera de ver cuál va a ser su situación. Entonces, esta es una situación muy, muy dramática, muy importante, muy excepcional, y que ocurre precisamente en este cambio de siglo, como diciendo, el hecho de que avancemos hacia el siglo XXI no significa que quede atrás toda la cadena, la cauda de hechos violentos que han caracterizado la vida de las instituciones de educación superior en México. Parecería que el 68 queda olvidado, parecería que el 10 de junio ya no importa tanto, parecería que el conflicto entre la Universidad de México, sin nacional, sin la palabra de autonomía, y el gobierno de Lázaro Cárdenas hubieran sido, pues, parte de un pasado ignominioso, un pasado penoso que hubiera tenido esta universidad. Entonces, que en el año 2000, tan cercano a nosotros en estas fechas y tan lejano del origen de la Universidad de México, pues nos recuerda que debe existir debajo de la historia de la universidad y el Estado ciertas características, ciertos elementos que perduran durante todo un siglo y que un siglo después vuelven a reaparecer con una fuerza e incluso represión muy violenta contra los universitarios. Entonces, pues sí, en el cambio de siglo hay una problemática fundamental, que es que el cambio de siglo, en el caso de la UNAM, de la UAM, del Politécnico, porque si en el 2000 la UNAM está en huelga y está a punto de ser ocupada por las fuerzas federales, en el 2014, 14 años después, el Politécnico está en huelga también, una huelga más o menos larga, que también es totalmente inaudita o inusual en la institución. Que yo recuerde, solo en 1971, con el 10 de junio, tenemos un conflicto tan fuerte que involucre también al Politécnico. Además de lo que ocurrió en el 68, por supuesto, donde las instalaciones del Politécnico fueron atacadas directamente por el ejército. Entonces, el significado, la problemática del cambio de siglo para estas universidades, la gran novedad, la noticia fundamental es que no hay cambio. Es decir, el gran cambio es que pasa todo un siglo y parece existir un sustrato ahí digamos, de permanencia de una tensión entre el Estado y las universidades, que no se acaba con el paso del tiempo, que ha tenido momentos sumamente críticos como el 68 y que en cualquier momento puede estallar una violencia como la que se vivió en esos años de los 60, nada menos que al inicio del siglo XXI. Entonces, de nuevo, hay que hacer la aclaración de que esto está ocurriendo en la Ciudad de México, aunque no solo la inquietud está ahí, pero digamos los episodios a los que nos referimos principalmente, del Politécnico y de la UNAM, ocurren en la Ciudad de México, no ocurren en otras instituciones del país, y entonces digamos que la problemática del cambio de siglo es distinta en otras instituciones. Lo único que unifica a estos acontecimientos, es decir, lo que ocurre en la UNAM y el Politécnico y lo que no ocurre en las instituciones de educación superior a lo largo y ancho de los estados, es que en mucho las características estructurales
de la relación entre el Estado y la universidad, como la UNAM, el Politécnico, se repiten también, o sea, están presentes, los encontramos también ese ADN de la relación con el Estado en las instituciones de educación superior de los estados. Con excepciones como, bueno, ustedes saben muy bien, la excepción de la Universidad de Zacatecas, que no tiene una junta directiva o junta de gobierno. Hay rasgos que son muy similares a los de la UNAM, también la diferencia que no se cobra en la Universidad Autónoma de Zacatecas, que el examen de selección no es realmente un examen excluyente, sino que es una especie de examen de diagnóstico, en fin, características diferentes, pero la matriz de donde surge tanto la UNAM como las universidades de Chihuahua, de Sinaloa, de Sonora, de Zacatecas, pues es muy similar, ¿no? Esta relación entre universidad y Estado que es de amor-odio. Por un lado, el Estado crea las universidades, pero por otro lado las reprime con mucho entusiasmo en determinados momentos cuando considera que están traspasando lo que deberían ser los límites de su actuación como universidad, como centro de estudios. No te interesa o no te debe interesar universidad pública en los estados o en la capital de la República. La política no te debe interesar, no te debe interesar las condiciones sociales del país, te debe interesar fundamentalmente, como todo centro de estudios, pues la cuestión académica. Entonces, estas problemáticas, insisto, se dan problemáticas a nivel global, ciertamente, se dan problemáticas a nivel nacional, se dan problemáticas a nivel de América Latina por el cambio de siglo, pero insisto, me parece a mí que sería demasiado el intentar generalizar y decir que las problemáticas son básicamente las mismas. Por ejemplo, se puede hablar de que hay una crisis de la relación entre la universidad y el aparato productivo de los países. Pero hasta ahí podemos llegar y ya lo más importante, que son los detalles, las características fundamentales que ocurren en cada uno de estos países o incluso regiones del mundo, pues es muy distinto, ¿no? Es muy diferente. Volviendo al tema de la crisis, habría que también tener en cuenta que no es raro que se plantee que existe una crisis en términos de productora y divulgadora del conocimiento, ¿no? Pero creo yo que no es también correcto entender que esa crisis productora y divulgadora del conocimiento es generalizable, sobre todo generalizable en términos de las especificidades que tiene en cada institución, en cada región, en cada país. En el caso nuestro, mexicano, que también allí habría que hacer diferencias importantes, por ejemplo, también aquí entra la cuestión de las instituciones privadas, la crisis de productora y divulgadora, como divulgadora del conocimiento, pues no se da igual en el TEC de Monterrey que en la UNAM, o en la UAM, o en el Politécnico, o en la propia Universidad Autónoma de Zacatecas. Podremos también plantear que el tema del fundamentalismo de mercado es un tema central. Y lo es precisamente en aquellas instituciones en donde el mercado se ha convertido en un referente exclusivo y casi prácticamente único de la actividad universitaria. Y de nuevo, si volvemos a la totalidad de las instituciones, pues encontraremos grandes diferencias. El TEC de Monterrey no es una institución tan lejana del entorno social como pueden ser instituciones, como productora y divulgadora del conocimiento, que haya una crisis de distanciamiento entre la universidad y el entorno social en esos términos, es muy diferente a lo que ocurre en la Universidad de Oaxaca, por poner un ejemplo.
Y en ese sentido, habría que hablar en términos muy específicos. Si hablamos de nuevo de estas tres instituciones, la UNAM, la UAM, el Instituto Politécnico Nacional, yo no diría que hay una crisis como productora y divulgadora, porque tenemos el mismo problema aquí. ¿En qué tipo de conocimiento, en relación con qué tipo de conocimiento se da la crisis? En relación con qué tipo de conocimiento se da la crisis como divulgadora del conocimiento. Si se habla, por ejemplo, de algunas facultades de química, de física, de ingeniería, pues evidentemente que hay un seguimiento de la evolución del conocimiento necesario que es muy diferente al que se da en términos de literatura, filosofía, en otras instituciones. Y hay una concepción aquí en el fondo de que la universidad tiene que ser básicamente productora y divulgadora de conocimiento, cuando esto no es tan exacto. Y no es tan exacto porque tenemos momentos en los que la universidad es más una generadora de reflexiones de tipo casi filosófico, de investigaciones que no son necesariamente relacionadas con la producción de bienes materiales o de servicios, y en ese sentido no se puede hablar en esas carreras, en esas áreas de conocimiento específico, de un distanciamiento entre la universidad y el entorno social. Tratando de tener una visión general a nivel nacional, sí hay elementos que están presentes y que tienden a hacer a las instituciones lejanas del entorno social, a tener algo que se podría llamar como una crisis de producción y divulgación del conocimiento. Y ahí creo yo que influyen mucho ciertas políticas que se han seguido en el pasado. En México el Estado ha tenido un especial cuidado en acotar lo más posible la acción de la universidad. Ha tenido un interés muy fuerte y lo ve como muy conveniente el tener un control sobre la forma en que el conocimiento y los protagonistas del conocimiento, estudiantes, profesores, trabajadores administrativos en la institución, se relacionan con el medio ambiente. Entonces, habría que tener como una hipótesis de trabajo muy importante esta situación, tener presente esta situación, que el Estado, por razones de carácter político, no le interesa mucho que exista un acercamiento, que exista con el entorno social, no le interesa mucho el que sea productora y divulgadora del conocimiento que tenga que ver directamente, por ejemplo, con ciertos grupos y áreas del conocimiento que tienen que ver con movimientos sociales, por ejemplo. Pero sí, con otras áreas del conocimiento, tiene un especial interés en propiciarla. Entonces, de nuevo, aquí tenemos que hacer ejercicios de detalle para ver exactamente cómo se presenta esto. Hay, por otro lado, la presión por parte de organismos internacionales en el sentido de que debe haber una renovación constante de la formación y de la producción de conocimiento en las instituciones. Por ejemplo, principio fundamental que se plantea de que la bibliografía no tiene que ser más vieja de los 5 años, o sea que cada 5 años debe renovarse de alguna manera la bibliografía de los planes y programas de estudio. Y esto viene a ser de nuevo una cuestión que no es muy correcta en términos, si se le quiere manejar de manera generalizada, no es muy conveniente. ¿Por qué? Porque existen elementos del conocimiento que ciertamente los estudiantes tienen que tener en cuenta y que pueden venir, no sé, por ejemplo, la cuestión de la relatividad. Pues no se puede entender la relatividad a fondo, realmente se quiere conocer en sus fuentes fundamentales,
el tema de la relatividad sin leer a Alberto Einstein en 2 artículos que escribió en 1905. Entonces, si llega de repente un evaluador y dice, bueno, su bibliografía para el programa de física es muy vieja porque es de principios del siglo pasado, tiene razón. O sea, si el criterio es ese de que tiene que haber una relación muy cercana en términos del tiempo, pues ciertamente está en falta ese programa, ese plano de programa de estudio. Pero si se quiere ver a la realidad de cómo evoluciona el pensamiento, pues no se pueden poner ese tipo de limitaciones. Y la presión del Estado a través de agencias acreditadoras, a través de estos mitos que se propagan de cómo debe ser el trabajo académico, pues puede generar un daño académico profundo, porque invita a que se corte de raíz antecedentes históricos de varias disciplinas que son fundamentales para la formación de los estudiantes. El tema del fundamentalismo del mercado. Hay universidades como, no sé, por ejemplo, la Universidad Comunal de Oaxaca, donde no existe el fundamentalismo del mercado, en el sentido de que el referente fundamental sea lo que el mercado quiere en términos de egresados, lo que el mercado quiere en términos de investigaciones. Y hay otras donde en ciertas facultades, física, ingeniería, química, en la UAM o en la UNAM, sí hay una presión muy fuerte, una presencia muy fuerte de este fundamentalismo de mercado que se expresa como esta idea de que la universidad al servicio del cliente, es una manera de expresarlo, o la universidad al servicio de la formación de cuadros para las industrias y las empresas de servicio de la economía mexicana. ¿Cómo se manifiesta? Ahí donde se manifieste. ¿Cómo se manifiesta de manera concreta esto? Hay muchas maneras. Por ejemplo, una manera muy común es que la universidad, para apropiarse de recursos extraordinarios, pues prácticamente abra las puertas y se convierta en una especie de tianguis en donde las empresas pueden acercarse a la universidad y solicitar servicios muy específicos. Pongo un ejemplo. Un día llegan a una universidad pública, autónoma, que tiene muy buenos laboratorios de neumática. La petición por parte de una empresa que fabrica pastillas desodorantes para los excusados, a fin de que mejore la calidad del producto y la rapidez de la producción. Y le pide a la universidad autónoma, pública, que diseñe una máquina capaz de hacer esta mejoría tecnológica, innovación tecnológica. La universidad acepta la invitación, no sabemos, no se informa si hay un pago por parte de la empresa a la universidad. Estimamos que el pago en todo caso sería no muy abundante, no muy generoso, y se dedica a 3 o 4 investigadores nacionales de nivel 3 a la fabricación de esta máquina que necesita la empresa fulana de tal para producir mejores pastillas desodorantes para los excusados. Entonces, este es un ejemplo muy claro de este fundamentalismo de mercado, porque la universidad considera que de esta manera está sirviendo al propósito de resolver los problemas nacionales. En las leyes orgánicas de muchas universidades aparece casi siempre en los primeros artículos esta frase que dice que la universidad debe hacer investigaciones y docencia a fin de responder a las necesidades nacionales. Y entonces, una frase que se incluyó en 1929 para garantizar el Estado que la universidad que estaba surgiendo no fuera a servir a las clases poderosas, sino que tuviera en cuenta la problemática nacional, que es la de la mayoría de la población, en el sentido nacional,
Se interpreta que nacional es que si la empresa es nacional o es una sucursal nacional de una empresa transnacional, pues se está no solo atendiendo una demanda concreta, sino se está cumpliendo con la ley orgánica, es decir, porque está atendiendo a las necesidades y la demanda proveniente del mercado. Entonces, esta es una manera como se expresa este fundamentalismo de mercado. La otra es a través de esta concepción de que la universidad pública autónoma debe convertirse en una especie de agencia capacitadora de nivel superior de cuadros para las empresas y las iniciativas productivas de firmas mexicanas o internacionales. Y aquí tenemos entonces que se calcan como planes y programas de estudio de una carrera las necesidades de la empresa. A tal punto llega esto que hay instituciones, no quiero mencionar el nombre, pero que tienen, por ejemplo, una maestría que se conoce como la maestría Resistol. ¿Por qué? Porque es una maestría que se da basándose específicamente en las necesidades expresas que tiene para la producción esta empresa que fabrica las pegaduras Resistol, y se da incluso en las instalaciones de la propia fábrica Resistol. Entonces, bueno, sigue siendo un programa de una universidad pública y autónoma, pero está totalmente subsumida en lo que tiene que ver con la necesidad de la formación de cuadros para esta empresa. Y este es un problema muy serio porque se está ocupando a personal de la universidad, en el primer caso de la máquina para hacer estos elementos, las pastillas desodorantes, se está ocupando a personal, todos del SNI 3, con un gasto muy importante. Un profesor cuesta más de $1 millón al año, que se transfiere, esa sabiduría, ese valor que tiene el conocimiento, se transfiere prácticamente gratuitamente. Ciertamente la empresa no paga lo que devenga la universidad en salarios de sus trabajadores, en este caso investigadores, y entonces viene a convertirse la universidad a través de este fundamentalismo de mercado en un canal de subsidio de recursos públicos a las a las instituciones productivas privadas. El fundamentalismo de mercado también tiene que ver con, por ejemplo, elementos que podría decir, bueno, ¿cuál es la relación? Elementos como la conducción de la institución. ¿Cómo manejar una institución? Bueno, una institución se puede manejar como una colectividad, en donde entonces hay un consejo universitario, se toman las decisiones de manera colectiva, se avanza pues en ese terreno, en el que claramente la universidad es una comunidad que quiere deliberadamente seguir siendo una comunidad. ¿Por qué deliberadamente? Porque sigue tomando acuerdos en términos de qué le conviene a la universidad, y estos acuerdos están generados por representantes de estudiantes, representantes de académicos, representantes de trabajadores administrativos y las propias autoridades de la universidad. Entonces, el fundamentalismo de mercado en términos de la conducción universitaria empuja con gran fuerza hacia la idea de una conducción gerencial de la institución. Si yo voy a producir para el mercado y voy a producir conocimiento específico, tecnología, innovación concretas, el nivel de mi eficiencia está en esa producción para el mercado. Y entonces la conducción de la universidad debe responder también eficientemente para producir estos elementos para el mercado. Debe conducirse también como si fuera el de una empresa privada que tiene como principal objeto la gestión del conocimiento para funciones privadas. Cuando el conocimiento que se genera va a la construcción de sociedad, a la construcción de comunidad, a la construcción de comunalidad, a la construcción de relaciones sociales distintas, entonces la conducción de la universidad tiene que ser de otro tipo.
no puede adherirse a la idea del fundamentalismo de mercado. Y en mi opinión, esa es la función de la universidad: construir sociedad, construir comunidad, construir comunalidad, construir relaciones sociales que resuelvan los problemas que tiene la sociedad mexicana. Y una conducción colectiva, comunal, que atiende a las necesidades de la propia institución, que parte de lo que es la vida de la institución y las relaciones internas, es fundamental para que entonces se pueda conducir a la universidad hacia objetivos de carácter social mucho más productivos socialmente y no tanto en términos económicos. Por eso el fundamentalismo de mercado no hay que verlo de manera, un poco jugando con el término, no hay que verlo de manera fundamentalista, de que solo se refiere a la cuestión de compra-venta de egresados o de servicios de la institución, sino que también hay que verlo como una especie de ambiente, una atmósfera que llena a las instituciones y que las convierte en instrumentos o espacios de reproducción de prácticas que son inapropiadas para la conducción de una sociedad compleja, pluriétnica como es la mexicana, y esas prácticas serían las del fundamentalismo de mercado. Aquí todo lo que hacemos tiene que ser a cambio de dinero, no tiene que ser para incrementar la productividad de la planta productiva del país. Entonces, pues evidentemente que eso tiene un impacto muy, muy, muy importante. Diría yo que esas son las principales expresiones, manifestaciones de este fundamentalismo de mercado. Si nos preguntamos cuál es la necesidad de refundar la universidad pública y cuáles serían las bases mínimas para impulsar ese proceso de refundación, tenemos, así planteado, tenemos que hacer distinciones importantes. ¿Qué se entiende por refundamentación refundación de la universidad? ¿Qué se entiende por el término refundar? Porque cuando se habla de fundar una universidad, eso es empezar de nuevo. Y si utilizamos el término refundar, cuidado, porque estamos a lo mejor diciendo en las palabras, aunque no en la intención, diciendo que se trata de, se acaba la universidad de Zacatecas y vamos a crear una universidad nueva. Algo que querían, por ejemplo, hacer con la UNAM en los años 30 los asesores de Lázaro Cárdenas. Si de lo que se habla es de reformar profundamente la institución, también ahí hay una discusión, pero eso aclara bastante más. Es decir, que no se trata de desaparecer esta institución, esta universidad, sino que se trata de introducir reformas de nivel bastante importante para mejorar la institución. Pero, de nuevo, una cuestión que ya se tocó en alguno de los eventos que tal vez ustedes consultaron como un pod, es la cuestión de qué se entiende por reformular o reformar profundamente la universidad. ¿En qué dirección? ¿Hacia qué? ¿Se quiere reformar la institución para avanzar en la cercanía con el mercado, o al contrario, para avanzar en otra dirección, como la cuestión de la creación y construcción de sociedades, de ciudadanos, de jóvenes, hombres y mujeres que entiendan el valor de la práctica colectiva en la vida y que entiendan que el poder político se da a partir no tanto de los intereses y necesidades individuales, sino los de la colectividad. Entonces, depende de cuál sea el objetivo del grupo o la agencia o el gobierno que está interesado, o la propia conducción o rectoría de la universidad que está interesado en reformar a profundidad la universidad pública. Y las razones pues serían entonces semejantes. Quien quiera reformar la universidad profundamente a partir de la crisis que considera
que existe de ineficiencia por parte de la ineficiencia por parte de la universidad en atender a las necesidades del mercado, pues entonces la razón sería pues muy discutible, pero bueno, esa sería la razón, es decir, queremos que esta universidad sea todavía mejor elemento dinamizador de la economía mexicana como única función, ¿no? Porque el generar, por ejemplo, un ingeniero o un abogado sí revitaliza la economía nacional en la medida en que su trabajo tiene también, además de muchas otras cosas, esa formación, ese objetivo, es decir, de trabajar, de desempeñar un trabajo que tiene necesariamente una repercusión en la economía del país. Entonces, en resumidas cuentas, en primer lugar, debemos de manejar los temas en términos de la enorme diversidad que existe de instituciones en América Latina, en el mundo, y por lo tanto de la forma en que se expresan las problemáticas y por lo tanto de los mecanismos, de los objetivos, de los fines y de las posibilidades que tendría cada una de estas, este análisis, ¿no? Eso me parece muy, muy importante. Segundo lugar, que existe una enorme diversidad que también expresa de distintas maneras la situación del cambio de siglo a nivel nacional, a nivel de América Latina. Tercer lugar, las crisis universitarias no necesariamente son de producción y divulgación del conocimiento adecuado, sino que pueden tener otras manifestaciones muy importantes. Por ejemplo, podemos hablar de una crisis muy importante de la universidad, que la distancia de su entorno social, en el caso de universidades que tienen una demanda de 300,000 jóvenes y que solo admiten a 17,000. Ahí sí tenemos un problema que no tiene que ver directamente con la función de la universidad, sino que tiene que ver con el acceso a la universidad. Y ahí sí, claramente estamos hablando de una situación crítica. También el término crisis es, como lo dicen, polisémico, es decir, que tiene muchos significados. Y entonces me parece que un esfuerzo en sucesivas discusiones tiene que fundarse en una precisión de arranque muy clara. La universidad pública mexicana del siglo XXI, ¿qué desafíos se encuentra? ¿Cuáles son sus relaciones con el entorno? ¿Cuáles son las formas en que el fundamentalismo de mercado le está afectando o no? Y cuál sería la necesidad, en su caso, de reformar o reformular una institución. En cualquier manera, compañeras y compañeros, es todo esto que estamos planteando es realmente una manera de introducir apenas la discusión sobre estos tópicos que son fundamentales, muy interesantes, muy importantes para el futuro de la universidad y también para una reforma profunda de la propia Universidad Autónoma de Zacatecas, que es en ese marco que estamos haciendo esta intervención. Yo espero que con esto por lo menos se suscite un interés y una discusión en decir, bueno, hay que tener en cuenta todos estos elementos para analizar nuestra propia institución y poder hacer un diagnóstico que sea productivo en el sentido amplio de la palabra productivo, es decir, que nos permita entonces tomar decisión respecto de qué cosas en concreto habría que hacer. Ya que tenemos una idea de la pluralidad de la situación, de la profundidad, de la diversidad, ¿qué cosas podemos hacer? Los jóvenes de Argentina en 1918, que ya no están tan jóvenes y ya ni siquiera están,
pues pudieron llegar a una formulación interesante, la de la democracia, que le dio en el clavo a esa institución y a muchas otras instituciones. Por eso se popularizó tanto la idea de la reforma de Córdoba, de la autonomía. ¿Por qué? Porque fue un diagnóstico y una propuesta de solución que pudo incluir muchísimas diversidades locales, regionales, nacionales, en ese solo párrafo que expresa cuál es el problema que tiene la universidad y cuál es la solución que debe darse. El tema de la autonomía, por ejemplo, no existe en Estados Unidos, no existe en Europa, no existe como un concepto que sea útil para identificar algo y darle solución a una problemática. Yo digo que en ese sentido estamos mucho mejor que en Estados Unidos y en Europa. ¿Por qué? Porque hay cuestiones de autoritarismo, de verticalidad, de acercamiento excesivo entre la producción y la universidad en Europa y en Estados Unidos, que perjudican directamente a la universidad, pero que no tienen un diagnóstico ni una propuesta de solución como sí se tiene en América Latina. Yo no temo decir que el modelo latinoamericano es muy avanzado. Es muy avanzado conceptualmente porque incluye elementos que en otras universidades ni siquiera se consideran. Y eso no quiere decir que no estén presentes esos elementos, como el autoritarismo. Muy presentes están. Pero, digamos, la historia de estas universidades no ha logrado conceptualizarlo y, por lo tanto, identificarlo. Es como si alguien se enferma y la medicina hasta ese momento no puede decir, lo que pasa es que tiene un cáncer. Y si no puede decir que lo que ocurre es que tiene un cáncer, entonces no puede dar solución a eso. Por eso es tan importante la conceptualización, porque nos permite definir un problema y poder hacer algo respecto de ese problema. En ese sentido, yo les agradezco mucho la atención, en la medida en que esto nos ayude a apreciar el hecho de que en este siglo la Universidad Latinoamericana sí ha logrado algo que es identificar una situación como irregular, el autoritarismo, la verticalidad, la lejanía respecto de la ciencia, y darle una solución. Es decir, hay un problema y la solución es la autonomía. Y ese es un concepto lleno de elementos, pero que todos apuntan en la misma dirección. No puede ser la universidad una dependencia burocrática, no puede ser el taller de asesoría de las empresas, no puede ser una guardería de individuos donde aprenden las artes y las buenas costumbres. No, la universidad es un organismo social, es un organismo que expresa mucho de una sociedad y por lo tanto es muy valiosa. Pues aquí la dejamos, compañeras, compañeros, y nos vemos en la siguiente, si es que hay una siguiente. Hasta luego, buenas tardes y buenos días.